Hoy vamos a hablar del mundo del subsuelo y del mundo de la luz, del mundo de los enanos y del mundo de los elfos en los tiempos de los germanos y los vikingos. La vez pasada estábamos hablando de cómo se entrelazaban todos los diferentes pueblos en el mundo de los hombres. Entonces resulta que nosotros estamos situados todo el tiempo que estamos hablando de los vikingos, todo el tiempo estamos situados sobre el gran árbol de Yggdrasil. En ese gran árbol de Yggdrasil coexisten 9 mundos paralelos. Esos 9 mundos paralelos que habíamos visto que están en el subsuelo, que están en el cielo, que están en la raíz, que están en el tronco, constituyen el universo del mundo de los vikingos. Es toda el espectro cósmico donde se maneja el mundo que habitaron los vikingos. Entonces, desde ese punto de vista nosotros estamos abordando distintos mundos en el relato que hemos venido haciendo sobre las sociedades, las cosmovisiones y el mundo de los vikingos. Cuando estamos contando las historias de los germanos, de los daneses, de los Nordson, de los noruegos, cuando estamos contando las historias de los suecos, estamos hablando del mundo de los hombres. Cuando estamos hablando de Odín y estamos hablando de Thor, que estábamos hablando la vez pasada, cuando estamos hablando de Loki, estamos contando el mundo de los dioses, o sea, el mundo de Asgard, que es donde están los dioses. También hemos hablado tangencialmente del mundo de los gigantes, que algún día van a entrar por el arco iris al mundo de los dioses, es su mayor temor. Entonces, ahí estamos hablando de esos mundos, pero hay mundos subterráneos. Y hay mundos, digamos, de lo profundo de la tierra, y hay mundos luminosos. Entre los mundos de lo profundo de la tierra está el subsuelo, donde se encuentran los enanos. Los enanos están en el mundo de Svartalheim, que es el mundo subterráneo, de donde los enanos surgieron de la carne de Ymir. ¿Se acuerda que los dioses, antes de llegar a Asgard, habían asesinado a Ymir y de él habían formado todas las partes del cosmos? Bueno, pues de su carne se formó el mundo subterráneo. En el mundo subterráneo están los enanos. Entonces nosotros tenemos mundos subterráneos y mundos luminosos. Los mundos subterráneos están poblados por los enanos. Los mundos luminosos están poblados por los elfos. Y los elfos son estas criaturas mágicas, maravillosas, provistas de un gran carácter, que son benévolas. Eso depende de cada región, ¿no? Porque en Alemania son benévolos, pero a veces pueden ser un poco variables, volubles. Los alemanes suelen mirarlos con desconfianza, mientras que en Inglaterra son encantadores, siempre están de buen talante y de buen ánimo, razón por la cual los ingleses los aprecian cantidades. Digamos, el carácter de los seres varía con la geografía, son distintos en un lado que en el otro. Entonces, estos elfos magníficos son los que llevaría precisamente Tolkien a la tierra de Lórien. En la Tierra Media hay un punto para cada uno de ellos. Moria es la tierra de los enanos, Lothian es la tierra de los elfos, Roham es la tierra de los hombres, Mordor es la tierra de los orcs, Fanham es la tierra de los Ants. Entonces cada uno de ellos, dentro de lo que sería el relato de Tolkien en la Tierra Media, tiene un lugar. Esos lugares están escritos en la geografía y en la mitología de donde habitaron estos pueblos. Entonces, los elfos son unas criaturas de la luz. Los elfos y las hadas son criaturas de la luz. Y los enanos son unas criaturas importantísimas. Habíamos visto cómo los enanos son herreros y cómo los enanos son los que constituyen la magia. Ellos tienen, dados por los dioses, la propiedad de infundir magia en los objetos que ellos crean.
por eso es que pueden hacer el anillo de Odín, por eso es que pueden forjar las grandes espadas, por eso es que ellos pueden hacer el martillo de Thor, porque ellos tienen la capacidad de infundir magia, tienen además toda la destreza que tenía la figura de la mitología griega de Festos, más la capacidad de influir magia. Ellos y los gnomos habitan mundos similares, lo que pasa es que hay una diferencia fundamental, es la proporción. Los gnomos son criaturas perfectamente proporcionadas y se adaptan al lugar donde se encuentren, mientras que los enanos son deformes, son habilísimos, pero son deformes. Los gnomos tienen un carácter, digamos, bastante más agradable, y los gnomos son como más medicinales, los enanos son orfebres, son hacedores de espadas. Entonces, los enanos tienen su propio mundo, y en su mundo crean las cosas más maravillosas, pero ese mundo de los enanos, por las características mágicas que ellos son capaces de tener, lo relaciona directamente con el mundo de los dioses y con el mundo de los hombres. Y esas relaciones algunas veces llevan a historias fatídicas, porque de todas maneras los enanos son chéveres, pero no hay que provocarlos. Usted, por ejemplo, los enanos pueden hacer celebraciones en la casa suya, lo pueden invitar, pero si usted es cortés con ellos, entonces los enanos se pueden marear con usted. Digamos, no son seres a los que haya que provocar, porque puede ser grave llevarles la contraria. Entonces, los enanos tienen todas estas características y son del mundo del subsuelo, y hay una historia que es arquetípica dentro de lo que va a ser el mundo germano y el mundo, digamos, de los dioses, de todos los dioses de Asgard. Y y tiene que ver con los hombres, tiene que ver con los dioses y tiene que ver con los enanos. La historia es muy famosa, es el arquetipo medieval de la mitología germánica y se llama el cantar de los Nibelungos. ¿Quiénes son los Nibelungos? Los Nibelungos son los enanos, eso es uno de los reinos de los enanos. Entonces, es que se meten con ellos, ¿sí? Pues definitivamente se meten con ellos, y pues los enanos reaccionan de la manera. Entonces, esta historia tiene lugar en la geografía y en la mitología, tiene lugar en el mundo del subsuelo, además porque los enanos también conocen el lugar donde habitan los metales preciosos, las vetas, saben dónde está el oro, saben dónde está el diamante, y el saber dónde están esas cosas los hace, por un lado, muy poderosos, y por otro lado, muy digamos, proclives o vulnerables a la ambición de los hombres. Acuérdense que en todos estos reinos donde habitan tantas criaturas, en el reino de los hombres es donde habita la ambición y la avaricia, cosa que por ejemplo otras criaturas no van a tener. Los hobbits son completamente carentes de ese tipo de sentimientos, pero los hombres sí son casposos, esa es parte de su naturaleza. Entonces, como los enanos están en contacto con los tesoros, los hombres siempre terminan codiciando aquello que los enanos con tanta sabiduría y destreza administran. Incluso los enanos a veces tienen que remendar embarradas, como por ejemplo cuando Loki le cortó de puro travieso las trenzas a la esposa de Odín, y entonces para desembarrarla a la esposa de Thor, y para desembarrarla el anillo, le tiene que dar el anillo a Odín, y luego hace toda clase de cosas. Luego llega y dice que nadie puede hacer algo más perfecto, y entonces que apuesta a su cabeza, y los enanos tienen que hacer el martillo. Toda clase de, digamos, de destrezas y maravillas hacen los enanos para salvar a Loki de la chicanería, de todo. Loki es un tipo, es una figura, es un dios que tiene un carácter complejo, porque por un lado es juguetón, pícaro, y eventualmente se va a ir torciendo hacia el lado oscuro de la fuerza, y en última termina siendo un carácter maligno al final de la historia, ya cuando lleguen los tiempos del Ragnarok. Pero al principio es, digamos, muy travieso, y cada vez que se mete en un lío bien bravo, como eso de cortarle las trenzas, entonces los enanos crean algo fastuoso y magnífico para salvarlo, y cada vez que apuesta en nombre de ellos, los enanos lo salvan de nuevo. Los enanos tienen, digamos, esa capacidad de intervenir maravillosa y mágicamente, pero, ojo, no se les puede provocar. Entonces, en las orillas del Rin,
este es el principal río de Alemania. Ahí era donde habitaba una doncella bellísima. Uno le dicen que es una doncella preciosa que se llama Crimilda. Crimilda está protegida por 3 hermanos, Gunther, Gernot y Geisler. Ellos son unos señores muy poderosos que están asesorados por un tío de ellos que se llama Hagen, y ellos son los que tienen y garantizan la unidad del reino de los burgundios. Todas estas historias hacen a cómo se van formando los reinos del medioevo, que serían las futuras naciones. El reino de los burgundios es el reino que está custodiado por Hagen, y es donde habita la preciosa joven Crimilda. Entonces ella una vez sueña que un halcón, que es el halcón favorito de ella, muere entre las garras de 2 águilas. La madre Ute interpreta esa visión como una especie de presagio. Ella dice que, según eso, el futuro esposo de su hija va a morir violentamente en la flor de la vida. Y entonces, en ese mismo tiempo, en Nederland es Holanda. Y aquí nos aparece Holanda en nuestro relato porque esos también son pueblos germanos. Inclusive su lengua está muy emparentada con el alemán. Entonces nos pueden aparecer más naciones, porque ya aquí hemos hablado de los suecos, de los noruegos, de los daneses, hemos hablado de los germanos, hemos hablado de los ingleses en todas sus acepciones, hemos hablado de los escoceses, hemos hablado de los irlandeses, todos troncos comunes que van emparentando con la manera como los vikingos se van relacionando con el mundo, y como los vikingos son a su vez descendientes de los mundos germánicos. Entonces ahora nos aparece Holanda en nuestro relato, que es parte también de todo esto, porque es la misma mitología. Son los pueblos germanos que, como habíamos visto, después se van a convertir en vikingos, y una vez convertidos en vikingos van a determinar la creación de tantas naciones, como hemos visto, por un lado Rusia y por el otro lado todas estas naciones de Europa. Entonces allá en Nederland es Holanda, de los Países Bajos, allá habita el príncipe Siegfried, que es un joven y valeroso príncipe, que es el hijo del rey Sigmund y de su esposa Sirglinde, y él es armado caballero, como estamos en la época de la caballería también. Entonces, bueno, con todas las de la ley, con todas las virtudes, la investidura, eso, mejor dicho, con todos los juguetes lo arman caballero. Y a él llega la fama de la preciosa Crimilda. Y el hombre se va a buscar a Crimilda por el camino que lo conduce a Worms. Entonces va a entrar al palacio, Sigfrido va a entrar al palacio donde está Gunther, que es el rey de los burgundios. Él viene del reino de Nederland y se va para el reino de los burgundios, que es el reino de Worms, en el Rin. Y allá es donde conoce a Gunther, el famoso rey de los burgundios. Gunther, cuando lo ve acompañado de 12 nobles, inmediatamente ya sabe quién es el valeroso caballero, porque está acompañado de una gran reputación. Entonces Siegfried tiene en su haber la posesión de la espada Balmung, después vamos a hablar por qué las espadas son tan importantes, y de la maravillosa capa Tardancapa, una capa mágica que hace invisible a quien lo porta. Estas capas invisibles van a estar presentes en todas partes. Hasta Harry Potter tenía una de esas, le dejan los papás para protegerse. En el famoso cuento de las 3 princesas que se iban a casar, ¿se acuerda que todas las noches el rey mataba al que descubriera el secreto de las princesas, que iban a bailar con las zapatillas hasta que las destrozaban? ¿Se acuerdan que el hombre que es capaz de desposarlas es aquel que le han dado una capa invisible y es capaz de seguirlas por el bosque de plata, por el bosque de oro, por el bosque de cobre, ver cómo bailan hasta el amanecer, cómo destrozan las zapatillas, y descifrar ante el rey por qué las zapatillas aparecen destrozadas todas las noches, cuando al comenzar la noche el rey les ha dado unas zapatillas nuevas, y el rey decide que mata a todo aquel que no sea capaz de dar con el misterio, y este da con el misterio por la capa invisible. Esta capa invisible es uno de los objetos que vamos a ver recurrentemente, y esto es muy importante porque la relación entre los cuentos de hadas y las mitologías es el lugar de donde van a morar una vez que lleguen las eras cristianas y ya no tengan las fuerzas de las religiones, van a tener las fuerzas de los cuentos de hadas, que también son unos grandes poderes. Entonces llega con su capa invisible, ¿sí? Y él se la ha arrebatado a Albert, que es un enano. Es que los duros son los enanos.
Entonces Siegfried le ha arrebatado la capa a Alberic, que es el enano guardián de los tesoros. A él lo venció y lo convirtió en vasallo. Y Hagen le va contando a Gunther, porque Gunther pregunta más sobre la reputación de él, la forma como este héroe se hizo invulnerable. Entonces lo que hizo Sigfrido fue, después de que derrotó a Alberic y lo convirtió en vasallo, se bañó con toda la sangre del dragón, sí, del dragón que vigilaba los tesoros, pero tenía en la espalda una hoja de muérdago, y esa hoja de muérdago es la que hace que esa no la puede tocar nadie. O sea, no hace que ninguna vulnerabilidad la toque. Esa hoja es la que permite que solamente en ese pedacito de la espalda de Sigfrido no puedan penetrar las espadas. O sea, ahí solamente ese pedacito es vulnerable, en una analogía con el talón de Aquiles. ¿Se acuerda que Aquiles lo sumergen y queda invencible? Solamente el talón es vulnerable, pues aquí es solamente la espalda, ese pedacito donde estaba la hoja de muérdago. Entonces resulta que Sigfrido le ha arrebatado el tesoro a los Nibelungos. Y esto de arrebatarle el tesoro y el anillo, esto es una cosa muy importante, porque en el Cantar de los Nibelungos termina muriendo hasta el gato. Mejor dicho, Hamlet termina bien al lado del Cantar de los Nibelungos, porque ahí sí muere, mejor dicho, el productor, todo el mundo. Pero, digamos, esto es una tragedia absolutamente terrible, pero es que la tragedia tiene detrás una maldición, y esa maldición es haberse robado el anillo. El anillo de los Nibelungos. ¿Quiénes son los Nibelungos? El mundo de los enanos. Entonces, lo que pasa es que Siegfried les ha robado el anillo, y al robar el anillo, el tipo ha transgredido una cosa que no se puede transgredir. En El Señor de los Anillos hemos visto que toda la tragedia empieza cuando Gollum se encuentra el anillo, y habíamos visto que el anillo lo tuvieron la oportunidad los hombres de destruirlo en el monte Doom, donde había sido forjado, en el monte Destino, donde había sido forjado, donde había que arrojarlo, pero no fueron capaces por la ambición. Por eso es que para poder destruir el anillo se necesita un hobbit, porque ya los antepasados de Aragorn habían tenido la oportunidad de destruir el anillo y no lo hicieron por ambición. La misma ambición que impide la destrucción del anillo y deja sueltas las fuerzas del mal que consumen la voluntad y el alma de Gollum, y que van a ser posibles también toda la gesta del Señor de los Anillos, y que un hobbit sea el que lo tenga que destruir. Eso mismo es también una fuerza que va a llevar a Sigfrido con ese anillo y el tesoro de los Nibelungos. Digamos, su mayor audacia es haber arrebatado el tesoro a los enanos, a los Nibelungos, pero eso es una deslealtad, y él va a pagar muy duro, y todos van a pagar muy duro el contacto con el tesoro de los Nibelungos. Para llegar allá es cuando Sigfrido va a hacer un viaje por el Rin. Esta historia que estamos contando se va a convertir después en una obra maestra de Wagner en el siglo XIX, en pleno romanticismo alemán, como una manera de convocar los viejos dioses en tiempos industriales. Entonces será tantas veces contada y tantas veces repetida porque Wagner le dio nueva vida. Entonces escucharemos ahora el paseo de Sigfrido por el Rin. Entonces se hace Sigfrido su cabalgata por el Rin, efectivamente llega donde el rey Gunther lo agasaja, y luego va a haber una batalla en la cual va a haber una victoria importantísima de los burgundios sobre los sajones. Se acuerda que los sajones son otra raza, otra rama germana de la que estamos hablando, que estuvo en Inglaterra y todo eso, que también forma parte de lo que va a ser después la nación inglesa. Entonces, como Sigfrid los ayudó ahí va a ser importante para ellos. Ahí es cuando conoce a Crimhilde, que era a lo que habíamos ido, ¿no? A lo que vinimos, que era ver la belleza de la preciosa Crimhilde.
la mira y eso, acuérdese que en todas estas historias basta una mirada para que queden prendados sus corazones. Entonces queda prendado de Crimilde queda prendado de él, sus corazones ya quedan maravillados, y luego el rey Gunther va a oír hablar de la belleza de la valquiria Brunilda. Ahí son Crimilda y Brunilda. Crimilda es la que se va a casar con Sigfrido y la otra es Brunilda. Brunilda es una guerrera durísima, es una valquiria. Las valquirias son estos seres que Odín manda a las batallas para identificar el valor de los héroes y llevar sus espíritus a la Valhalla, que es donde se da el banquete entre los dioses, presidido por Odín, de todos los guerreros valientes que van a acompañar algún día a Odín en su batalla contra los gigantes en la última gran batalla. Entonces las valquirias siempre son las portadoras de este propósito de Odín. Esta Brunilda es una valquiria, es una mujer guerrera. Entre los germanos y entre los vikingos hay mujeres guerreras, mujeres formidables de una fuerza impresionante, mujeres altísimas, rubias de unos ojos azules incandescentes, que se baten de igual a igual a duelo con los hombres y que representan un arquetipo sumamente fuerte, valeroso, pero sobre todo igualitario, porque se baten en el mismo plano que los guerreros. Esto no va a suceder en el mundo más adelante porque, como hemos visto, las mujeres van a asumir después roles cada vez más sumisos, cada vez más pasivos, hasta que queden convertidas en princesas desvalidas, que necesitan que los caballeros ayuden matando dragones. Esta es una mujer de raca mandaca, que no necesita que la ayude nadie. Más bien ahorita les cuento cuál es la condición para poder amar a una valquiria de esas, mientras escuchamos por Wagner la cabalgata de las valquirias. Es soberana de Islandia. ¿Se acuerda que estamos descubriendo toda la geografía y que Islandia fue toda tierra de hielo, que fue la que Eric el Rojo va a conquistar, donde ni siquiera hay bosques, sino que la madera llega flotando, donde están los volcanes? De allá, de Islandia, es la valquiria Brunhilde. Entonces la Brunhilda tiene toda una reputación. Ella es una luchadora, es una guerrera, y dice que solo se casa con aquel que sea capaz de vencerla en combate. O sea, es digna de la música que le puso, pues es una dura durísima. Y entonces eso hace que el rey Gunther, cuando la vio, queda totalmente enamorado de ella, como pasa en todos estos cuentos de una. Pero para poder salir victorioso de semejante combate, él no puede solito. Entonces arma una llavería con Sigfrido, que es un duro, y le dice que lo ayude a salir victorioso de la batalla. Lo ayuda a salir victorioso con la condición de que le dé la mano de Crimilda, que es la que le gusta a él. Así hacen un pacto, mejor dicho, una llavería. Entonces Gunther logra vencer a la gran valquiria Brunilda, pero con trampita, porque es con el refuerzo de Sigfrido, quien se está vistiendo con su capa mágica, que ya hemos visto de toda la trayectoria de la capa mágica. Entonces, bueno, perfecto, cada cual queda con lo suyo. Crimilda y Sigfrido se devuelven a Worms. Brunilda se viene a celebrar sus bodas con Gunther, y después de las festividades y todo eso, entonces los esposos se van para sus aposentos de luna de miel. Sin embargo, a Brunilda hay algo que no le suena. Ella nota, digamos, como esa llavería que hay entre Gunther y Sigfrido, y por si las moscas no se acuesta la noche de bodas con Gunther. Entonces Gunther, imagínese, después de toda la vuelta, entonces trata de forzarla, pero ella lo vence pues, de lejos. Entonces a la mañana siguiente va y le cuenta a Sigfrido, y a ver qué hacemos otra vez. Entonces otra vez
lo que vuelven a hacer el mismo truco y haciéndose el invisible con la capa, Sigfrido la vence en combate, haciéndole creer que es Gunther el que la ha vencido. Entonces ella ahí sí se entrega a Gunther porque ya la venció en combate, ahí sí le cree. Pero Sigfrido, por la ambición de los hombres, acuérdese que en todos estos reinos los hombres siempre tienen un problema, es que son terriblemente ambiciosos. Desde las tierras de los anillos hasta aquí, desde el Señor de los Anillos hasta acá. Entonces Sigfrido, cuando va saliendo, ve sobre el cuarto de ella un anillo rojo y un cinturón, el cinturón de Brunilda, y le parece tan bello, tan bello, tan bello, que le ocurre la brillante idea de robárselo, que para regalárselo a Crimilda. ¿Cómo le parece la idea? Entonces, bueno, más adelante Sigfrido y Crimilda viajan a Nederland y allí tienen su reino y plenitud de amor, dicha y felicidad. Un día de estos les hacen una invitación a Worms y regresan. Cuando están en Worms, Crimilda y Brunilda le miran y ahí mismo se echan rayo, pero de una, esos se cayeron re mal. Entonces Crimilda acusa a Brunilda de haberse acostado con Sigfrido, y como prueba de eso, ella tiene el anillo y el cinturón que Sigfrido le había quitado para regalárselo a ella. Entonces Gunther lo interroga, pero mejor dicho, ahí él logra alegar su inocencia, pero no puede probarla finalmente. Entonces Brunilda no le come carreta, se siente ultrajada, y Hagen, que es un personaje sombrío, ve en la disputa entre estas dos mujeres y en el lío en el que se metió Sigfrido la oportunidad para apoderarse del tesoro de los Nibelungos. Entonces lo que hace es dar rienda suelta a la cizaña y a la venganza para que todos se agarren con todos y él se quede con el tesoro. Entonces, ahí en ese momento, cuando el tipo se da cuenta que están dadas las condiciones para un complot, se entera por medio de Crimilda que Sigfrido tiene un punto débil, que era el de la hoja del muérdago que habíamos dicho, y a traición le asesta un golpe allí, en el punto débil, y lo mata sin ningún honor, lo mata por la ambición del tesoro de los Nibelungos. Lo mata simplemente por ambición, y ahí es cuando muere trágicamente el héroe, según el sueño que había tenido Crimilda, que Ute, su madre, le había interpretado, y era que su esposo iba a morir en la flor de la vida de una manera violenta. La marcha fúnebre después de ese asesinato por traición es la que compone Wagner en todo el conjunto de la manera como musicaliza la historia del Anillo de los Nibelungos. Crimilda, después de la traición y el asesinato de Sigfrido y del cumplimiento de la profecía, queda completamente inconsolable, y su dolor se vuelve una ira y se vuelve un deseo de venganza aterrador. Y tiempo después, además, cuando se entera que Hagen se ha apoderado del tesoro de los Nibelungos y que lo ha escondido a orillas del Rin, y que de eso se trataba todo, y que lo que hizo fue utilizar la situación para apoderarse del tesoro y la información que ella le dio para matar a Sigfrido, entonces ella se vuelve loca de la rabia y decide vengar la muerte de Sigfrido. Entonces 13 años más tarde ella se va a casar con Atila Etzel, que es el rey de los hunos. Invita a los hermanos y al tío Hagen al banquete, y cuando llega al palacio ella desata una pelea entre los hunos, entre Atila, el rey de los hunos, que por esos días andaban asolando Europa, y los soldados de los hermanos, con la seguridad de que se van a matar todos, cosa que efectivamente pasa, se matan todos, ahí se arma un lío muy grande. Solamente salen Gunther Hagen y el músico Volker, salen vivos de ahí. Entonces Volker después es asesinado, Gunther y Hagen van a prisión. Crimilda va a interrogar a Hagen
para preguntarle dónde tiene el tesoro de los Nibelungos. Este tipo no le dice nada, dice que él tiene juramentos sagrados, que por eso no le puede decir dónde están ni nada. Entonces ella decapita a su hermano Gunther con la espada Balmung, que era parte del tesoro de los Nibelungos que tenía Sigfrido. Él tenía la espada, él tenía el anillo y él tenía la capa. Todo eso era hecho por los enanos, que son los Nibelungos, el reino de donde él sustrajo todas estas cosas mediante una batalla que no tenía que haber dado, habiéndoles arrebatado a ellos sus grandes creaciones y dando origen a toda la maldición que se está cumpliendo acá. Entonces ella termina decapitando al hermano. Sin embargo, a pesar de eso, ella no logra que Hagen le diga dónde tiene de ninguna manera el tesoro. Entonces utiliza la espada Balmung y le corta la cabeza, y toda la venganza se va desenvolviendo. Entonces, una vez que ella decapita a Hagen con Balmung, también Hildebrand, el maestro Hildebrand, decide vengar la muerte de Hagen, y por eso mata a Crimilda, con lo cual se acaba todo. Mata a Crimilda, y al matar a Crimilda se acaba toda la estirpe, en lo que se conoce como el desastre de los burgundos. ¿Se acuerda que cuando estábamos viendo la historia de Hamlet, se muere toda la dinastía danesa? Y toda la rama danesa desaparece por la tragedia que desencadena Hamlet. En los Nibelungos pasa lo mismo. Cuando ella muere Crimilda, ha desaparecido todo el mundo, el desastre de los burgundios, quienes, habiendo sido los amos y señores de un gran reino y habiendo tenido grandes batallas y grandes espadas, ahora van a terminar completamente exterminados por sus odios, por sus venganzas, por sus traiciones y por la ambición de apoderarse del tesoro de los Nibelungos. Esto es recurrente en los relatos, porque fíjese, todo lo que pasa en El Señor de los Anillos es por la ambición de lo que pasa con el Anillo del Poder. Todo lo que pasa en este cantar, toda la tragedia, es por apoderarse del tesoro de los Nibelungos. Desde el momento en que Sigfrido le roba el tesoro a los enanos, ahí es que nos vamos a meter en problemas. Y entre el tesoro de los enanos está la espada de Balmung, que es muy importante. Es muy importante porque las espadas, que son las de las creaciones más excelsas que hacen los enanos, las espadas van a ser un hilo conductor de todos los relatos de estas mitologías. Desde la espada de Balmung, que es con la que se sella la tragedia, hasta las diferentes espadas que se han dado, que obrado toda la vida de estas historias. Entonces, las espadas tienen una importancia única, son nobles, tienen espíritus propios, son hechas de bronce, son aleaciones, pero están hechas con todos los elementos, están forjadas por el fuego, por el aire que aviva el fuego, por el agua que templa la hoja de la espada, por el acero que le va a dar la firmeza, por el espíritu que le va a dar la nobleza. Esas espadas, cuya destreza poseen los enanos, son las espadas que van a marcar el heroísmo y que van a marcar muchas veces la constitución misma de una tierra. En el caso del rey Arturo, cuando él consigue su espada Excalibur, cuando la logra sacar, porque este cuento es recurrente, porque la espada de Balmung, dicen que esta espada la había sacado, era Sigmund Valsung, que esta espada había aparecido clavada por Odín en el tronco de un árbol, y que Sigmund fue el único guerrero con la fuerza suficiente para sacarla de ahí. Sigmund blandió esta espada hasta que Odín decidió que debía morir, y entonces hizo que el arma se partiera en dos. Pero el hijo de Sigmund, Sigfrido, nuestro héroe, hizo que el herrero Mime reparara la espada y la esgrimió en muchísimas aventuras, incluyendo la muerte del dragón Fafnir, y finalmente esta espada es la que termina decapitando a Hagen. Entonces estas historias se van repitiendo de una a otra mitología, porque en el caso de Arturo, la espada está clavada sobre el yunque. Merlín, después de haber cedido a las pasiones terribles de Uther y después de haber convertido al rey Uther temporalmente en el esposo de Igraine, de la reina Igraine, mediante un encantamiento y mediante un engaño, lo lleva al lecho de Igraine, que era toda su obsesión, y él le dice que el hijo de esa unión va a ser suyo.
Cuando nace Arturo, en ese momento él va por el niño, pero cuando él ve que Uther es un hombre incapaz de mantener la grandeza del poder porque sus pasiones son superiores, le quita la espada y la clava en el yunque. Cuando nace Arturo, Merlín va por el niño y sabe que es Arturo el que va a poder sacar esa espada. Cuando Arturo saca la espada del yunque, se completa el arquetipo más importante de los ingleses: un rey, una espada y una tierra. Cuando estos tres elementos se juntan, existe Inglaterra. Si alguno de estos elementos está ausente, Inglaterra está en desgracia. Este es el arquetipo de los ingleses y Arturo lo representa, y Excalibur es el garante de este pacto entre la tierra, el rey y la espada. Whoso pulleth out this sword from the stone and anvil is the true born king of all Britain. Aquel que saque la espada de la piedra será el verdadero rey de Bretaña. Es como reza la leyenda cuando Arturo la saca. Entonces, estas espadas implican unos niveles de honor y de rectitud que son un verdadero compromiso. Entonces, hay una ocasión en la que Arturo primero quería vencerlos a todos y los vencía, pero se le aparece el caballero Lancelot. Y el caballero Lancelot es el único que lo vence a él, que logra derrotarlo. Arturo, presa de un orgullo momentáneo, de una soberbia y de una arrogancia, parte la espada para tratar de derrotar a Lancelot, y cuando la parte después invoca la magia de la espada de Excalibur para que se restituya y de esa manera pueda derrotarlo, y la espada se restituye y lo derrota, pero esto es un acto de orgullo. Cuando él se da cuenta que derrotó a Lancelot mediante engaños y a partir del orgullo y no de la valentía y del honor del caballero, siente un profundo arrepentimiento porque entiende que la naturaleza de la espada es el honor y la rectitud, y lo que acaba de hacer es un capricho de ego, una pura vanidad. Entonces se da cuenta que la embarró con la espada y con el honor, se arrepiente profundamente, hace honor a su estirpe de caballero y a la espada misma, y este acto de comprensión del error que había cometido, este acto de arrepentimiento por entender la naturaleza y el compromiso del rey con la espada, le hace posible el perdón de la Dama del Lago. La Dama del Lago saca su brazo, le pide la espada, la restaura y se la devuelve para que él haga el mejor uso posible de la espada, y más adelante, ya cuando Arturo muera, le va a pedir a Percival que lance la espada en el lago. Percival no es capaz, y entonces él se da cuenta que no es capaz hasta que le dice que se devuelva y lanza la espada en el lago, y cuando la lanza es cuando la Dama del Lago va a recibir la espada para llevarla a la tierra, para llevarla al mundo donde fueron forjados, al mundo del subsuelo. Esta Dama del Lago es la garante de la restauración. Eso es muy curioso, además porque los vietnamitas tienen un mito totalmente parecido que se llama el mito de la espada restaurada en un lago de Hanoi, donde exactamente lo mismo le sucede a un rey que había liberado a las tierras vietnamitas de los mongoles y quería quedarse con la espada, y se le aparece una tortuga y le dice que la espada tiene que restituir porque una vez cumplida la misión la espada debe volver a la tierra. Es un mito además de la misma época, pero de una distancia infinita cuyas coincidencias resultan inexplicables. La tortuga restituida del lago de Hanoi y la espada de Arturo con la Dama del Lago coinciden en el carácter honorífico, recto y fundamental que deben tener los poseedores de las espadas, y por eso llega a nosotros la figura de la Dama del Lago, que es la garante a través de su brazo de que estas espadas van a ser realmente gala al honor con el cual fueron concebidas en el noble mundo de los enanos.
esta es la dama del lago que reclama la espada y le dice: yo soy la dama del lago y yo reclamo la espada y la llevo donde debe pertenecer, donde debe estar. Esto nos lo cuenta Rick Wakeman en su trabajo de Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, las historias del rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Estos son temas que va a retomar mucho más adelante también el rock, y eso es el trabajo que va a hacer Rick Wakeman, uno de los rockeros cultores de los mundos mitológicos ingleses. Entonces resulta que esto que hemos visto todos son las criaturas del subsuelo, del submundo, del mundo subterráneo, pero hay otros mundos. Hay otros mundos que son los mundos de la luz. Y en los mundos de la luz es donde habitan las hadas y los elfos. Estos son personajes absolutamente importantes, porque las hadas van a dar toda una estructura a estos mundos, y ellas son las que van a dar, digamos, la característica del lugar definitivo donde estos mundos van a quedar una vez se cristianice Europa. Estos mundos se van a conocer como los cuentos de hadas. Resulta que las hadas se les conoce como los pequeños pueblos, se les conoce como los seres verdes. Hay muchas maneras de referirse a ellas, y ellas pertenecen a una comunidad internacional de seres inmortales que supuestamente son originarios de Italia. Se le llamaba Fatae. Entonces, cuando los romanos se van extendiendo por Europa y van conquistando Europa, ellas siguen con los romanos, ellas van a llegar a Inglaterra en los mascarones de proas de los romanos. Entonces la palabra romana se vuelve Fatae, luego los romanos van a llegar a Francia, a la Galia, y allá el nombre se va a volver Fi. Cuando los romanos invaden Inglaterra, esta Fi se va britanizando, y en los siglos venideros los ingleses los británicos le van a dar a esta palabra la connotación de fey, y los campesinos ingleses terminaron transformando la palabra en la palabra fairy tales. Fairy es como se dice en inglés el reino de las hadas, los cuentos de hadas. Entonces, los fairy tales, que son los cuentos de hadas, que vienen de esta antigua palabra, van a ser en últimas el lugar donde van a quedar todos estos mundos. Van a quedar en la literatura, en el inconsciente colectivo, en los cuentos de hadas. Entonces las hadas se querían establecer en Grecia, pero no pudieron porque las ninfas se las montaban. Las ninfas eran terribles con las hadas. Entonces ellas, detrás de los romanos, pues las hadas detrás de los romanos van a llegar a todas partes, porque el imperio romano fue inmenso. Entonces van a llegar al Medio Oriente, y por ese lado van a ir a un poco de lugares del Asia. Van a llegar a todas partes, van a llegar a Inglaterra cuando los romanos, embetidas, agazapadas detrás de los mascarones de proa, van a llegar a Inglaterra y van a desembarcar allá, creando todo un mundo. Y luego, mucho tiempo más adelante, cuando los europeos lleguen a Norteamérica, cuando esos ingleses lleguen a Norteamérica, a Australia y a otras partes del Nuevo Mundo, las hadas van a llegar con ellos. Entonces van a llegar a Estados Unidos y van a llegar a Australia y a Canadá. Otros se van a quedar viviendo en Inglaterra y se van a quedar viviendo en Irlanda, en todas partes menos en Cornwall, porque en Cornwall es donde, ni en Devon ni en Somerset, porque allí tuvieron una disputa terrible con los Pixies, y entonces pues después de esa disputa no pudieron volver allá. Todo esto sucede, la disputa de las hadas con los Pixies sucede, que son otras criaturas de allá, sucede durante el reinado del rey Arturo, que es cuando muchas de las criaturas mágicas van a habitar. Es un punto de florecimiento para el mundo de la luz, el reinado del rey Arturo, porque ahí es cuando van a llegar todas. Entonces van a llegar las hadas, y las hadas tienen buen carácter, tienen la belleza, la tranquilidad. Cuando un bebé va a nacer, las hadas le van dando todos los dones, que sea noble, que sea buena, que sea dulce. Pero si alguna de las personas de la familia durante la presencia del bautizo tiene mala actitud hacia las hadas, alguien de la familia es aburridor con las hadas también se pueden vengar y sencillamente lo vuelven calvo o lo vuelven sordo, se la montan de alguna manera. Todos estos seres mágicos, digamos, son maravillosos, pero no hay que contrariarlos. Entonces las hadas van formando todo un mundo, y las hadas y los elfos están en el mismo mundo. Las hadas poseen el glamour, y el glamour es una característica de una belleza y de un encantamiento tan poderoso que cuando un hombre ve a una hada queda absolutamente prendado de ella y pasa el resto de la vida buscándola.
Entonces por eso las hadas procuran no hacerse visibles, porque pues es un camello teniendo un tipo ahí todo obsesionado detrás de una hada que no va a volver a ver. Lo mismo puede suceder con las mujeres de los elfos, que tienen unas bellezas pristinas y maravillosas. Entonces, las hadas con su glamour, que es todo, es el encantamiento en el sentido de, o sea, la palabra glamour es la manera como la gestualidad de las hadas, es su brillo, su belleza, su manera de moverse, su manera de manejar el espíritu de lo femenino. Esas criaturas de luz que son las hadas poseen el glamour. Y ellas comparten, ellas son importantísimas y además tienen quien les haga los zapatos. Ellas tienen unos zapateros propios que son los leprechauns, son los zapateros de las hadas. No van a pensar que ellas se van poniendo cualquier calzado de cualquier forma. Y ellas conviven con los elfos, que son estas figuras también maravillosas y míticas de un excelente carácter. Estos mundos de las hadas y de los elfos, que del mundo de los elfos hablaremos en detalle, porque ese es un mundo importantísimo. Esto corresponde al reino de la luz. Este mundo de las hadas y de los elfos se va a encontrar con el mundo cristiano cuando aparezca la figura del niño Jesús y se vaya extendiendo por toda Europa una nueva religión. Se va a dar un encuentro entre el mundo de las hadas, de los elfos, de los enanos y el mundo de los cristianos a través de las relaciones en el mundo de los hombres, o sea, entre las tribus germanas en un principio, y estos encuentros van a modificar y alterar estos otros mundos del famoso árbol de donde partimos el universo, de donde vienen los vikingos y sus antepasados, los germanos. Entonces, aquí va a llegar otro mundo que va a entrar en contacto con eso. La llegada de ese otro mundo está determinada por la llegada de un niño Dios que va a nacer en un pesebre. Ese encuentro entre el mundo de las hadas y de los elfos, entre los árboles, entre los 9 mundos paralelos de Yggdrasil, ese mundo entre los germanos y los pueblos europeos que se van encontrando con todos estos dioses, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la nobleza y la destreza del mundo de los enanos, su increíble capacidad para otorgarle magia a los objetos, su capacidad para forjar anillos, espadas, capas invisibles, martillos de justicia, asistiendo así a los dioses y a los hombres, desde la increíble ambición de los dioses y desde la increíble ambición de los hombres, que son capaces de llegar a extremos totalmente inimaginables por poseer aquello que los enanos han llenado de magia, desde las pasiones, las traiciones, los amores y los encantamientos de Brunilda, de Crimilda, de Sigfrido, y desde el mundo que se va desarrollando de la tierra del subsuelo y en el encuentro del mundo de la luz con la tierra de las hadas y la tierra de los elfos, en la narración de Ana Uribe, en la producción Ernesto Díaz, y para ustedes feliz domingo. Persone